Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Saldarriaga, líder de Gestac, y hoy vamos a hablar sobre dolor de codo y dolor de tobillo. Entonces, primero vamos a hablar del dolor de codo para entender por qué el dolor de codo. Es importante entender la anatomía. Recordar que el codo es una articulación compleja que es la presentación de la relación de tres estructuras óseas, la relación entre el húmero, el cúbito y el radio. Anatómicamente tiene tres prominencias importantes que son el olecrán, el epicóndilo y la epitróclea, y son buenos puntos de referencia a la hora de definir cuál es el origen del codo doloroso. El codo está implicado en múltiples tareas diarias y en funciones de fuerza y de precisión. Es importante tener esa parte clara. El húmero, como lo ven en la imagen, pues esta sería una vista antero-posterior. Se relaciona directamente con el cúbito y el radio, siendo la porción principal la relación que tiene con el cúbito. ¿Qué es importante con la anamnesis en el dolor del codo? Siempre, en toda historia clínica, es importante preguntar la edad, del sexo, la dominancia, porque esto nos va a decir si tiene o no relación con el dolor, tipo de actividad laboral, si carga objetos, si tiene movimientos repetitivos del miembro superior, cadencia, etcétera, prácticas deportivas, frecuencia, volumen y características intrínsecas asociadas, los antecedentes generales y las lesiones previas y presencias de otras comorbilidades o enfermedades. Es muy importante definir el dolor con todas sus características, recordar siempre tratar de objetivizar el dolor con la escala análoga del dolor y siempre pesquisar los signos clínicos presentes de dolor, rigidez, chasquido, alteración de la sensibilidad, entre otros. Porque esto nos va a ayudar a diferenciar un dolor de otro, la localización de un dolor, el tipo, la irradiación y en el momento que se acentúa, y esto nos va a ayudar a confirmar o descartar ciertos diagnósticos diferenciales. Es importante tener en cuenta que estos son unas relaciones que hablan de frecuencia, pero no necesariamente corresponden a este diagnóstico o son patognomónicas de este diagnóstico. Tenemos el dolor en cara posterior, que está la bursitis tricipital y el higroma retroolecraneano. Tenemos el dolor en la cara anterior, que generalmente se asocia a la entesitis del tendón del bíceps. Tenemos dolor en la cara lateral, y hablamos generalmente o de un síndrome del nervio radial o una epicondilitis lateral o medial, y dolor en la cara medial también podemos hablar de epicondilitis, epitrocleitis o neuropatía del cubital. La rigidez se presenta con mayor frecuencia en el codo que en otras articulaciones, eh, generalmente secundaria a un traumatismo, proceso artrítico o otras inmovilizaciones prolongadas. ¿Cómo se clasifica el dolor en el codo? Entonces, hay dos tipos de clasificaciones según la intensidad y según el tiempo. Según el tiempo de evolución lo definimos como agudo y crónico. Últimamente ha entrado en desuso la clasificación de subagudo porque esta no ayuda o no cambia de manera significativa la conducta clínica. Entonces, de agudo tenemos que es el paciente con dolor de menos de 2 semanas, eh, generalmente tiene un antecedente traumático, pero no necesariamente. Eh, Suele asociarse a fracturas, luxaciones o bursitis postraumáticas. Cuando no se asocia a traumatismos, es importante descartar procesos sépticos. Recuerden que siempre que haya una monoartritis es importante descartar la artritis séptica como diagnóstico diferencial y siempre pensar en agudización de patologías crónicas como artritis reumatoidea o artropatía por cristales. En los procesos crónicos son los pacientes que tienen 2 o más semanas de síntomas y son generalmente por actividades repetitivas, y ahí es muy importante enfocar para nosotros qué cosas son de ARL, qué cosas son de EPS para tener esa diferenciación. También podemos clasificarlo según la intensidad, y según la intensidad tenemos que de 0 a 2 es leve, de 3 a 7 moderado y de 8 a 10 severo. También podemos utilizar la escala con caras para los niños, y esto es muy importante porque nos ayuda a
objetivizar el dolor y definir qué tanto compromete al paciente. Es imprescindible que se discrimine el desencadenante. Ya vimos pues que pueden tener múltiples orígenes: enfermedad general, accidente laboral, enfermedad laboral, SOAT, o también mirar cuál es el mecanismo de dolor, si es sobreesfuerzo, trauma o postura. Causas de dolor en el codo tenemos múltiples. Esto es una imagen que resume varias de ellas. La gota, que es un trastorno causado por la acumulación del ácido úrico. Generalmente las articulaciones que se afectan son pies, codos y rodillas. Puede exacerbarse con el consumo de alcohol, con el consumo de carne, con el consumo de algunos diuréticos, con la obesidad. El tratamiento agudo se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, reposo y aplicación de hielo. La osteoartritis es una enfermedad crónica degenerativa del cartílago, generalmente acompañada de crepitación y rigidez matinal. Artritis reumatoidea puede generar sintomatología en el codo. Es muy importante tener en cuenta que tiene otras articulaciones comprometidas, tiene síntomas inflamatorios, es una artritis inflamatoria, y generalmente las crisis se pueden tratar con antiinflamatorios no esteroideos, pero la mejor opción es controlar la patología de base. El síndrome del túnel cubital es el lugar más común de comprensión del nervio cubital. Eh, Entre las causas más comunes está mantener el codo doblado, recargarse en este por periodos prolongados, traumas, inflamaciones, entre otros. Los síntomas más comunes son adormecimiento y hormigueo en la mano, principalmente al lado meñique, que es la región que inerva el nervio ulnar. Si es leve, puede controlarse con tratamientos conservadores o con inmovilización. En algunos casos pueden necesitar cirugía. La bursitis del olecranon, recordemos que generalmente es un dolor posterior del codo, eh, casi siempre postraumático, pero también puede ser por infecciones u otras enfermedades. Los síntomas que se pueden presentar es inflamación. eh, si esta es grave puede generar dolor, y el tratamiento se basa en antiinflamatorios no esteroideos y reposo. El síndrome del túnel radial es causado por el aumento de la presión en el nervio radial a nivel del codo y se extiende al antebrazo del codo. Las causas son generalmente lesiones traumáticas, inflamación de tejidos circundantes y tumores, y se caracteriza por un dolor punzante en la región superior del antebrazo, en el dorso de la mano, especialmente cuando se extiende la muñeca. Para el tratamiento generalmente se utilizan analgésicos y antiinflamatorios. La tendinitis del bicipital es una inflamación del tendón del bíceps que se presenta en la inserción del codo. Es generalmente por movimientos repetitivos, y como ejemplo tenemos al deportista, eh, al a los deportistas que practican golf o tenis, que pueden generar epitrocleitis o epicondilitis. Entre los síntomas está el movimiento y la inflamación, y el tratamiento se basa en el reposo y terapia física y antiinflamatorios. La fractura de la cabeza de Flavio es la causa más común de las caídas en extensión, es la fractura más común en las caídas de extensión y en los antebrazos pronados. Eh, Entre los síntomas están el dolor en la parte exterior del codo y la dificultad para pronosupinar. El dolor se trata con analgésicos antiinflamatorios, y dependiendo el grado de conminución o el tipo de fractura, se define si es quirúrgica o no. El examen físico del paciente con dolor de codo es muy importante, ya que la mayor parte de las articulaciones son subcutáneas, por ello podemos apreciar fácilmente la anatomía ósea. No debemos olvidar la zona posterior del codo, porque nos da gran cantidad de signos semiológicos. Los nódulos subcutáneos como los tofos gotosos, los nódulos reumatoideos o la bursitis, las lesiones cutáneas, psoriasis, trastorno de alineación cúbito-varo, valgo o recurvatum, y la tumefacción sinovitis. Estos son algunos ejemplos de ellos. El ángulo de carga es el ángulo que poseen, eh, que genera el codo en relación con el cúbito. Es un ángulo que en los hombres es de 5 grados y en las mujeres de 10 a 15 grados. La movilidad se deben examinar la amplitud de los movimientos,
de extensión, flexión y rotación, tanto pasivas como activas. Una movilidad pasiva normal excluye un proceso articular o sinovial. Si es pasiva, limitada, no dolorosa, podríamos hablar de una enfermedad degenerativa. Si es limitada, dolorosa, podríamos hablar de un proceso inflamatorio. Y si es una movilidad resistida, dolorosa, podríamos hablar de lesiones musculares. Pruebas para la epicondilitis. Tenemos para las pruebas de epicondilitis, tenemos la prueba de la silla, que indica epicondilitis lateral. Se le pide al paciente que levante una silla. Durante la acción, el brazo debe estar en extensión y el antebrazo en supinación, como indica la imagen. Y la valoración, la aparición de las molestias en el epicondilio lateral y en el músculo extensor del antebrazo hablarían de una epicondilitis lateral. La maniobra de Bowden es una maniobra que evalúa la presencia o no de epicondilitis lateral. El procedimiento es que el paciente efectúe una presión determinada hasta 30 milímetros de mercurio. Podríamos utilizar el manguito del esfingomanómetro, mientras el clínico intenta simultáneamente mantener la presión de dicho manguito. La valoración genera aparición e incremento de la molestia en la zona del epicóndilo lateral y musculatura extensora que indicarían la epicondilitis. La prueba de Thompson, también para epicondilitis lateral, el paciente con la mano en ligera extensión dorsal cierra el puño con fuerza y extiende el codo. Con una mano el clínico fija la articulación de la muñeca del paciente con la cara ventral, mientras con la otra sujeta el puño. El paciente debe continuar la extensión de la mano, venciendo la posición del clínico. Esto genera aparición de dolor intenso y habla de epicondilitis lateral en la parte radial. En la maniobra de Mill, también para epicondilitis lateral, el paciente está en bipedestación con los brazos ligeramente en pronación, eh, la mano en extensión dorsal y el codo flexionado, como está en la imagen, con una mano. El clínico sujeta la articulación y sitúa la otra en sentido lateral a la parte distal del antebrazo. Y la idea es que el paciente vence la oposición que el clínico está realizando. Sirve igualmente para la valoración de la musculatura extensora y la epicondilitis lateral. La maniobra de Cosen es para epicondilitis lateral, es un procedimiento que el paciente lo realiza en sedestación. El clínico fija con una mano la articulación del codo y coloca la otra encima del puño, que se encuentra en extensión dorsal. Se pide al paciente que realice una extensión dorsal de la mano venciendo la posición del clínico, y esto va a generar un dolor en la región lateral. La radiografía de codo, entonces para la adecuada valoración radiológica de las anomalías del codo no solo va a depender la edad del paciente, sino también el patrón lesional. Entonces el dolor crónico generalmente nos habla de procesos degenerativos tipo artrosis, y posiblemente vamos a encontrar osteofitos, disminución del espacio articular en estos pacientes. En los pacientes adolescentes generalmente se busca enfermedad del capitellum o lesiones osteocondrales, y en el dolor agudo se estudia básicamente la presencia de fracturas o luxaciones. Pruebas para evaluación del codo requieren ser emitidas por otro nivel. Nosotros como médicos generales remitimos la parte de radiografías, pero cuando se necesitan ecografía, resonancia o electromiografía, es importante ser comentados por concepto clínico virtual de ortopedia, con el fin de generar la orden en el centro de costos de especialistas. La ecografía nos sirve particularmente para valoración de estructuras tendinosas, bursas y masas y existencia de ramiosinovitis. La resonancia magnética es el examen que más detalle anatómico nos da y también nos ayuda para el estudio de los tejidos blandos, y la electromiografía para evaluar si hay presencia o no de compresión nerviosa. El tratamiento del dolor del codo se divide en dos fases: la fase 1, que es disminuir la inflamación y el dolor, y la 2, que es mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular y mantener la flexibilidad. Para el manejo de la fase 1 tenemos que debe haber un reposo relativo de 3 a 5 días, aplicación de hielo, limitar actividades pesadas, administración de AINES, y es particularmente útil en epicondilitis, epitrocleitis y bursitis. La glucosaminocontroitina, aunque hablan que es útil en caso de artrosis, los estudios no han demostrado su eficacia. En la fase 2
Básicamente nos apoyamos de la terapia física con ejercicios de estiramiento y ejercicios de fortalecimiento. Dolor de tobillo. La articulación del tobillo está conformada por las siguientes articulaciones: la articulación tibio-peronea astragalina y la articulación subastragalina anterior y posterior. La unión de la pierna y el pie a la altura de la articulación del tobillo asegura la transmisión de las fuerzas ejercidas sobre el miembro inferior en posición vertical en la locomoción. La biomecánica, entonces, a través del eje bimaleolar y con el astrágalo colaborando con los huesos del pie, el tobillo realiza movimientos de flexoextensión, lo que llamamos flexión dorsal y flexión palmar y flexión plantar. Colaborando el astrágalo con los huesos de la pierna se consiguen movimientos combinados que son la inversión, que es aproximación, rotación interna, flexión plantar, y la versión, que es separación, rotación externa, flexión dorsal. El dolor de tobillo es un motivo frecuente en la tensión, generalmente asociado a esguince o trauma, pero puede tener múltiples patologías. En las fracturas de tobillo, son el tipo más frecuente de fracturas que tratan los cirujanos ortopédicos. Se producen por movimientos forzados del pie en aducción, abducción, pronación, supinación o combinaciones de torsiones, o por el choque vertical. Tratamiento ortopédico es reducción y fijación con yeso. Demoran aproximadamente con la inmovilización entre 8 y 12 semanas y requieren yeso aproximadamente entre 4 y 6 semanas. Las fracturas pueden ser unimaleolares, bimaleolares o del tibial o del tercer maleolo, que eso lo conoceríamos como trimaleolares. El esguince es la lesión ligamentaria del tobillo más frecuente. El esguince es una lesión de ligamentos alrededor del mismo y se clasifica dependiendo de la severidad y las estructuras afectadas. El mecanismo de lesión se relaciona con las posiciones de inversión o eversión, por lo que es común que, pues que suceda en prácticas deportivas o con el uso de cierto tipo de calzado. Su principal manifestación es el dolor y la limitación en la marcha. Tenemos el grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es una lesión parcial del ligamento, no hay una pérdida funcional, hay un edema discreto. El grado 2 hay una lesión incompleta del ligamento, puede haber edema moderado y algo de equimosis. Y en la grado 3 tenemos una lesión completa o pérdida de la integridad del ligamento, con un edema severo, con una equimosis severa, inestabilidad mecánica y limitación marcada para la marcha. Esta es una imagen que mostraría lo que es los esguinces grado 1, 2 y 3. Es muy importante para definir un estudio imagenológico seguir los criterios de Ottawa, que son los que están en la imagen. Básicamente es dolor a la palpación en la cresta o zona media del maléolo lateral, que haya dolor a la palpación a lo largo del borde posterior y punto medio del maléolo medial, incapacidad para descargar peso sobre el pie afectado, dolor a la palpación en la base del quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular o incapacidad para descargar el pie. El primero es para definir radiografía de tobillo y el segundo para definir radiografía de pie. Recordar que es muy importante en tobillo siempre pedir la secuencia antero-posterior, lateral y mortaja, porque esto nos ayuda a evaluar la relación entre el peroné y la tibia. Estas son las causas de dolor en el tobillo. Tenemos la osteoartrosis, que como ya decíamos es una enfermedad degenerativa, generalmente en pacientes obesos. Los esguinces y desgarros, también ya habíamos hablado de ellos, generalmente son traumáticos eh, por deporte o por el uso de ciertos tipos de calzado, y el tratamiento básicamente es reposo, hielo y antiinflamatorios. La bursitis retrocalcánea es una inflamación de la bursa, que es un saco lleno de líquido, eh, principalmente en las personas que practican o impliquen saltos o caminar o correr en exceso. El dolor es en el talón y empeora poniéndose en puntas de pies, y el tratamiento son antiinflamatorios no esteroideos y medios físicos. La artritis reumatoidea es un proceso inflamatorio autoinmune que podemos aliviar su dolor con antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, como al igual que los dolores en el codo, la mejor opción es
controlar la enfermedad de base. El espolón calcáneo es un crecimiento óseo anormal. Es muy importante este diagnóstico porque es un diagnóstico frecuente. Muy pocas veces requiere manejo quirúrgico. El principal manejo son antiinflamatorios no esteroideos y terapia, al igual que la fascitis plantar. Es una inflamación secundario a movimientos repetitivos que tensan la fascia plantar, y también se trata con antiinflamatorios y terapia física. El síndrome del túnel del tarso es una compresión tibial posterior del canal osteofibroso. Se caracteriza por dolor neuropático tipo quemazón, y aumenta al caminar, correr, y genera calambres y pérdida de la sensibilidad en la región del, eh, interna del tobillo y del talón. Entre las causas más frecuentes está el traumatismo, alteraciones anatómicas o calzado inadecuado. Puede generar dolor al golpear el nervio con el dedo, que ese es el signo de Tinel, y generalmente, pues depende de su gravedad, puede ser tratado desde antiinflamatorios no esteroideos hasta cirugía. La tendinitis del anquiliano es una inflamación del tendón de Aquiles. eh, Afecta principalmente a los atletas y personas que practican tenis o básquet. Es un dolor leve. El tratamiento se hace con analgésicos y antiinflamatorios, terapia de estiramiento y órtesis plantares. Ya en los casos más graves, cuando hay ruptura del tendón, se hace manejo quirúrgico. La evaluación del paciente, entonces la anamnesis, al igual que eh, todas las anamnesis, debe tener una descripción completa del paciente, y a su vez debe incluir la descripción del mecanismo de lesión, el tiempo de evolución, la localización del dolor y el edema, si tiene o no tiene dificultad para caminar, si descarga o no descarga el peso, historia previa de esguinces o tratamientos previos. Recordemos que la extremidad que alguna vez se esguinzó tiene mayor probabilidad de volver a presentar esguince. Identificar factores agregados como diabetes, insuficiencia vascular periférica, alteraciones de la coagulación, fracturas o cirugías y edad del paciente. Al examen físico es muy importante definir si hay o no deformidad, identificar la localización del edema, evaluar la integridad de los tendones, observar la marcha y tocar los puntos dolorosos de los criterios de Ottawa para definir si requiere o no requiere una imagen. El tratamiento RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación, es el pilar del tratamiento para los dolores tipo esguince. El reposo es considerar que cuando dejar la articulación levantada eh, y quieta, evitando que la marcha genere nuevos traumatismos. El hielo, por su mecanismo físico de antiinflamatorio, la compresión, que evita que se genere edema, ese edema genere compresión y más dolor, y la elevación, que genera que por la gravedad se haya disminución del edema, y se propone que debe elevarse entre 15 y 25 centímetros arriba del nivel del corazón. La recuperación de un esguince de tobillo depende del grado 1 entre 1 y 7 días, grado 2 de 3 a 28 días y grado 3 de 3 a 6 meses. El médico familiar revisará a los 3 días al paciente para valorar signos y síntomas de recuperación funcional, disminución del edema, movilidad articular y habilidad para la marcha. Si de pronto tiene una evolución tórpida, sería buena idea pedir una radiografía para descartar una fractura eh, en estos pacientes. El manejo farmacológico, al igual que que el dolor de codo, la primera línea es el acetaminofén y antiinflamatorios, y ya en dolores muy severos, relajantes musculares y opiáceos. eh, los relajantes musculares tienen evidencia limitada. Los opiáceos se deben reservar para los dolores muy severos. Siempre intentar inicialmente con acetaminofén AINES, cada uno o combinados. Mitos a derribar. Si se realiza una radiografía, una TAC, una resonancia, ¿se podrá identificar plenamente la causa del dolor de codo de tobillo? Definitivamente no. Recordemos que hay muchas causas de dolor de los tobillos o del codo que desafortunadamente no se podrían ver en las imágenes.
todo paciente con dolor de codo y tobillo requiere manejo con especialista. Ya vimos que no. La gran mayoría de las lesiones las podemos manejar nosotros, pero hay unas que sí definitivamente necesitamos el apoyo. Y el paciente con dolor de codo y tobillo necesita un estudio electromiográfico. No necesariamente, recuerden que el estudio electromiográfico es para evaluar el compromiso nervioso y muchas veces los nervios están íntegros y lo que está alterado es la articulación per se, entonces no tienen ninguna relevancia. Sería exponer al paciente a los riesgos de la electromiografía sin tener una eh, probabilidad pretest importante como para enviarlo. Esto era lo que teníamos para decirles el día de hoy. Esta es la bibliografía y les dejaremos en la página material complementario para que puedan consultarlo.